Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos. Una tenue luz del amanecer apenas comenzaba a disipar la oscuridad sobre la bulliciosa Ciudad de México. Domelipa, con los ojos algo cansados pero la mente activa, revisaba su feed de redes sociales mientras su lujoso SUV serpenteaba por el tráfico matutino. Tenía el volumen bajo en su lista de reproducción de pop latino, preparando su voz para una serie de grabaciones que tenía programadas. Había llegado a la capital después de una intensa semana de eventos por diversas ciudades del país y el ritmo frenético de su vida de influencer y artista empezaba a cobrarle factura. Soñaba con unos minutos de silencio en su suite del hotel, un café recién hecho y, quizás, una videollamada rápida con sus hermanos y con su manager, el inseparable Leo, quien siempre la apoyaba en cada paso. De repente, una bocina estridente la sacó de sus pensamientos. El tráfico, que ya era denso, se detuvo por completo. Un gran camión de reparto bloqueaba la avenida principal, con su carga esparcida por el asfalto. Domelipa suspiró, viendo cómo los minutos escurrían en el reloj del tablero. Ya eran casi las 9 de la mañana y tenía una sesión de fotos importante antes del mediodía. Su conductor habitual estaba de vacaciones y la decisión de manejar ella misma, buscando un poco de privacidad, ahora le parecía un error. Apagó el motor, frustrada, y bajó ligeramente la ventanilla para refrescarse con el aire mañanero. Fue entonces cuando su mirada se posó en una mujer mayor sentada en un banco improvisado cerca de la banqueta. Estaba cubierta por una manta descolorida y, a pesar de la quietud de su postura, sus ojos irradiaban una profunda melancolía mientras observaba los vehículos. Algo en su quietud, en su forma de no pedir nada, atrajo poderosamente la atención de Domelipa. Era diferente a otros transeúntes. Solo observaba, con una dignidad casi incomprensible. Domelipa se encontró observándola más tiempo de lo que pretendía. Había una familiaridad extraña en los contornos de su rostro envejecido, en la intensidad de su mirada. Una punzada de algo indefinido la recorrió, como si esa escena no fuera un simple accidente. La mujer, que aparentaba rondar los 70 años, tenía el rostro surcado por el tiempo, testimonio de una vida llena de desafíos. En sus manos nudosas, sostenía un pequeño reproductor de audio, de donde emanaba, casi inaudible, una de las primeras canciones virales de Domelipa, Tu mirada. La melodía, alegre en su origen, contrastaba melancólicamente con la imagen de la mujer. Domelipa se quedó un rato, sumida en sus propios pensamientos, y su mente viajó a su propia infancia en Sinaloa, a los modestos inicios, y a cómo su vida podría haber sido muy distinta sin la combinación de su talento y las oportunidades que la fama le había brindado. En la comodidad de su SUV de lujo, sintió una conexión innegable con aquella desconocida. La mujer, como si intuyera la mirada, levantó la vista. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Domelipa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Impulsivamente, hizo un gesto con la mano. «Disculpe, ¿esa es tu mirada, la que escucha?» La anciana pareció sobresaltarse, pero luego la analizó, con una chispa de reconocimiento en sus ojos. Una sonrisa, que dejaba ver algunos dientes perdidos, iluminó su rostro mientras se acercaba lentamente al coche, apoyándose en un trozo de rama a modo de bastón. «Sí, señorita. Es mi favorita. Me trae buenos recuerdos, de cuando yo también cantaba en festivales de mi pueblo». Su voz era áspera por los años y el clima, pero había en ella una cortesía inesperada, lejos del tono habitual de súplica. Domelipa se sintió conmovida por la autenticidad de esa mujer. Había una cadencia musical en su forma de hablar, un acento del norte que le recordaba a sus propias raíces. «Así que también fue cantante, señora». «Así es, mi niña, hace muchísimos años, antes de que el destino me trajera por otros caminos». El tráfico seguía inmóvil, sin dar señales de avanzar. Otros conductores comenzaban a impacientarse, tocando sus bocinas, pero Domelipa se encontró cada vez más absorta en aquella conversación. Algo la impulsaba a seguir el diálogo. Se presentó como Dome, omitiendo su apellido, y preguntó el nombre de la mujer. «Me llamo Elena Ramírez, para servirle. Yo también canto, ¿sabe? De hecho, hago videos para internet. Es un mundo diferente al de antes, supongo. ¿Usted también llegó a componer algo?»
Elena asintió lentamente. Sí, algunas letras. Pero nunca fueron más allá de mi pequeño círculo. No era como ahora, que una canción puede volar por todo el mundo. Domelipa la invitó a subir al coche. Elena dudó, consciente de su aspecto y su olor. No, señorita, no quiero ensuciar su lindo auto. Pero Domelipa insistió. No importa eso, doña Elena. Me interesa mucho más su historia. Con reticencia, Elena aceptó. Al entrar, sus ojos recorrieron el interior con una mezcla de asombro y desasosiego. Domelipa encendió el aire acondicionado y le ofreció una botella de agua fresca, que Elena aceptó con gratitud. Durante la conversación, Domelipa descubrió que Elena había sido una voz prometedora en su juventud. Llegó a presentarse en pequeñas estaciones de radio en los años 70, acompañando a bandas locales de música regional. Incluso había conocido algunas leyendas de la música mexicana y había escrito letras para ellos, aunque nunca recibió reconocimiento. En esos tiempos, mi niña, uno vendía una canción por unas monedas, solo para comer. Los derechos de autor eran para los poderosos de la capital. A medida que relataba su vida, Elena parecía rejuvenecer. Sus ojos cobraban un brillo especial al recordar aquellos años dorados. Pero su expresión se ensombreció cuando Domelipa le preguntó qué la había llevado a vivir en la calle. La vida da muchas vueltas, doña Dome. Problemas de salud, luego las deudas. Mi esposo, que en paz descanse, falleció de una enfermedad hace 15 años. No pudimos pagar el tratamiento. Después de su partida, sentí que el mundo se me venía encima. Elena explicó que tenía una única hija, que se había ido de casa muy joven a la Ciudad de México para buscar una vida mejor. Al principio, se comunicaba y enviaba algo de dinero. Luego, el silencio. A veces me pregunto si estará viva. Hace casi 20 años que no sé nada de ella. Se llama Carmen. Hoy tendría unos 40 y tantos años. Ella también tenía talento, una voz hermosa. Cantaba en el coro de la escuela. Mientras hablaba, Elena sacó de un bolsillo interior de su ropa una cartera vieja y desgastada, de la que extrajo una foto amarillenta y doblada. La imagen mostraba a una joven sonriente con un micrófono de los años 80 en la mano. En el reverso, una fecha, mayo de 1988. Esta es mi niña, la última foto que tengo de ella. Domelipa observó la foto con atención. Había algo vagamente familiar en ese rostro juvenil, pero no lograba precisar qué. El tráfico comenzó a moverse lentamente, pero Domelipa no quería simplemente dejar a Elena. Algo en su historia la había conmovido profundamente. Una extraña sensación de familiaridad le impedía despedirse sin más. Miró su reloj. Aún le quedaba tiempo antes de su sesión. ¿Ya desayunó hoy, doña Elena? La anciana bajó la mirada, avergonzada. Para ser sincera, llevo 2 días solo bebiendo agua. Domelipa sintió una opresión en el pecho. Le ofreció invitarla a desayunar y Elena aceptó, aunque con un dejo de desconfianza ante tanta generosidad. No necesitas sentir lástima, mi niña. Ya estoy acostumbrada a esta vida. No es lástima, doña Elena, es respeto. Usted me recordó mucho a mi abuela. Ella también era una mujer sencilla, trabajadora y amaba la música. Se detuvieron en una pequeña cafetería tradicional en el centro. Domelipa notó las miradas incómodas de algunas personas hacia su acompañante, pero se aseguró de tratar a Elena con la mayor dignidad. Pidió un desayuno completo, pan dulce, tamales, fruta, jugo y café. Observó con emoción la gratitud en los ojos de la anciana al ver la abundante comida. Mientras comían, Elena habló más sobre su pasado como cantante, sobre los concursos de talentos en su región. Y cómo conoció a su esposo en una de esas festividades. De vez en cuando, tarareaba fragmentos de canciones antiguas, demostrando que su voz, a pesar de los años, aún conservaba un tono agradable. Esta era la favorita de mi niña, dijo, antes de entonar suavemente los primeros versos de Tu mirada. Domelipa sintió un escalofrío. Era una de sus canciones más populares. La coincidencia era asombrosa. ¿A su hija le gustaban mis canciones?, preguntó,
tratando de mantener la voz firme. Era fanática. Decía que algún día sería como usted. Carmen se sabía todas sus letras. A veces bromeaba diciendo que sentía que algún día las conocería. Elena hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó con una sonrisa melancólica, incluso parecía que conocía las canciones antes de que salieran. Tenía un oído privilegiado, mi niña. Domelipa permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Una extraña intuición comenzó a apoderarse de ella, algo que no podía explicar. ¿Usted nunca más intentó buscar a su hija? Lo hice. Durante años. Fui a la Ciudad de México 2 veces, pero esta ciudad es inmensa para alguien como yo. La última vez que hablamos por teléfono, ella dijo que estaba trabajando en una pequeña disquera, que había conocido a gente importante en la industria. Después de eso, no hubo más noticias. Domelipa se preguntó si debía revelar su verdadera identidad. Quizás podría usar sus contactos y recursos para ayudar a Elena a encontrar a su hija. Pero algo la detuvo. Primero, quería entender completamente la historia. Al regresar al coche, Domelipa ya no pudo contenerse. La forma en que Elena hablaba de música, las historias sobre su hija fan de su trabajo, todo creaba una conexión demasiado fuerte para ignorarla. Decidió revelarle quién era. Doña Elena, creo que debo presentarme correctamente. Mi nombre es Domelipa. Sí, la Domelipa de las canciones que usted estaba oyendo. Los ojos de la anciana se abrieron desmesuradamente y luego se llenaron de lágrimas. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Yo la reconocí desde el primer momento, doña Domelipa. Solo que no tuve el valor de decírselo. Pensé que creería que le estaba mintiendo para obtener algo. La confesión tomó a la influencer por sorpresa. Domelipa la miró interrogante y Elena continuó, hace años, yo solía ver todos sus videos cuando se hacían virales aquí en México. Siempre de lejos, escondida, nunca me atrevía a acercarme. Domelipa preguntó por qué y la respuesta de Elena fue enigmática. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, doña Domelipa. Usted tiene su vida, su familia. No necesitaba que una anciana como yo le trajera viejas historias. Una inquietud creció en Domelipa. Algo en esa historia no cuadraba. ¿Por qué Elena parecía ocultar algo? ¿Por qué la observaba de lejos? ¿Y por qué esa persistente sensación de familiaridad? Domelipa vio su reloj y se dio cuenta de que se atrasaría para su sesión de fotos, pero no le importó. Llamó a su manager y pidió que la reprogramara. Ese encuentro le parecía mucho más importante que cualquier compromiso. Decidió que no podía dejar a esa mujer en la calle. Le ofreció una habitación en el hotel, ropa limpia y una comida decente. No puedo aceptar tanto, doña Domelipa, ya ha hecho demasiado por mí. Insisto, doña Elena. Al menos por esta noche. Mañana hablaremos mejor y veremos cómo podemos ayudarla a encontrar a su hija. Después de un poco de insistencia, la anciana aceptó. Durante el trayecto al hotel, Domelipa observó el perfil de Elena con atención, la forma de su nariz, la línea de su mandíbula. Algo le recordaba vagamente a su propia abuela materna. En el hotel, Domelipa pidió discreción al personal y alojó a Elena en una habitación cercana a la suya. La anciana parecía desorientada en medio del lujo del lobby, con sus pasillos de mármol y lámparas de cristal. Observaba todo con una mezcla de admiración y vergüenza. No necesita todo esto, doña Domelipa. Un lugar sencillo me basta. Quiero que descanse bien. Mañana tendremos mucho de qué hablar. Domelipa le consiguió ropa nueva, artículos de aseo personal y pidió al servicio de habitaciones que le llevara una cena completa a Elena. Horas después, al regresar a la habitación de la anciana, la encontró transformada. Limpia, afeitada, o más bien, arreglada, y con ropa nueva, parecía 10 años más joven. Pero aún conservaba en la mirada esa mezcla de gratitud y un secreto inconfesable. Durante la cena en la habitación, continuaron la conversación. Domelipa habló de su familia, de sus hermanos y de cómo la muerte de su abuela había cambiado su vida para siempre. Elena escuchaba atentamente, con un extraño brillo en los ojos.
La familia es lo más preciado que tenemos, dijo la anciana con la voz quebrada. Nunca debemos abandonar a los nuestros, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus decisiones. Domelipa sintió que había algo más en esas palabras. Mencionó a su abuela, Carmen, y como siempre había sido una mujer de principios rígidos, pero justos. Al oír el nombre, Elena pareció estremecerse levemente. ¿Su abuela aún vive? Lamentablemente no. Falleció hace algunos años. La idosa bajó la mirada, como si absorbiera la información con dificultad. Domelipa decidió que al día siguiente buscaría ayuda para Elena, no podía dejarla regresar a las calles. Además, tenía la creciente impresión de que existía una conexión más profunda entre ellas, algo que aún no lograba comprender del todo. Antes de despedirse, preguntó, ¿usted dijo que conoció a mi abuela? Elena vaciló, jugueteando con la servilleta entre sus dedos. Conocí a mucha gente a lo largo de la vida, doña Domelipa. El interior de México es grande, y tarde o temprano todos nos encontramos. La respuesta evasiva solo aumentó la curiosidad de la influencer. Decidió no presionarla en ese momento, pero estaba decidida a descubrir el secreto que Elena guardaba. A la mañana siguiente, Domelipa se despertó temprano y fue a ver cómo estaba Elena. Encontró a la anciana sentada en la cama, ya vestida, mirando por la ventana con expresión pensativa. Parecía haber dormido poco. Buenos días, doña Elena. ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias. Hacía tiempo que no dormía en una cama tan cómoda. Había una tensión palpable en el ambiente. Domelipa percibió que Elena parecía estar librando una batalla interna. Doña Domelipa, necesito contarle algo importante antes de aceptar más de su ayuda. La influencer se sentó a su lado, sintiendo que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. No soy solo una fan o una cantante que no tuvo suerte. Conocí a su abuela, Carmen, muy bien. Sí. Domelipa sintió el corazón acelerarse. Elena continuó, su voz ahora firme. De hecho, Carmen y yo fuimos como hermanas en nuestra juventud. Crecimos juntas en un pueblo cercano a Sinaloa, cantábamos juntas en la iglesia, aprendimos a armonizar con el mismo maestro de música y soñábamos con lo mismo, dedicarnos al arte. Elena hizo una pausa, como si buscara fuerzas para continuar. Pero tuvimos una terrible desavenencia por causa de su abuelo, Carlos. La revelación cayó como una bomba. Domelipa sintió un nudo en el estómago. Elena explicó que ella y Carmen habían sido las mejores amigas en la juventud, pero ambas se enamoraron del mismo joven, Carlos. Su abuela y yo competimos por su atención, cada una a su manera, yo con mis canciones y mi voz, ella con su determinación y su carisma. Al final, Carmen eligió a Carlos y yo acepté la derrota. Elena relató que dejó el pueblo poco después, con el corazón roto. Se casó años más tarde con un hombre bueno y sencillo, y tuvieron una hija. Años después, cuando regresó a su pueblo natal, ya casada y con su hija pequeña, hubo un reencuentro tenso con Carmen que resultó en una ruptura definitiva. Su abuela me acusó de intentar recuperar el cariño de Carlos, lo cual nunca fue cierto. Por eso, cortamos toda relación. Ella prohibió que mi nombre fuera mencionado en su casa. Domelipa escuchaba todo atónita. Tenía recuerdos vagos de escuchar el nombre Elena ser mencionado en susurros cuando era niña, pero nunca imaginó que existiera una historia tan profunda. Por eso nunca me atreví a acercarme a sus fans. Sabía que era nieta de Carmen y respeté su deseo de mantenerme alejada de la familia. Domelipa asimiló la información en silencio. De repente, muchos pequeños detalles de su infancia comenzaron a tener sentido, conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en una habitación, el nombre Elena mencionado con un tono de amargura. ¿Por qué nunca intentó aclarar esto con mi abuela? Por orgullo, mi niña, el maldito orgullo. Cuando finalmente me armé de valor, años después, ya era demasiado tarde. Ustedes se habían mudado y la vida siguió. Después vinieron los problemas, lo perdí todo y pensé que no valía la pena buscarlas. Domelipa respiró hondo, intentando procesar toda esa información.
Se preguntó si debía contarle a sus hermanos sobre ese encuentro. Fue entonces cuando Elena sacó de su bolsillo un antiguo medallón de plata con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe grabada. Esto perteneció a su bisabuela materna. Antes de morir, Carmen lo mandó entregar como una especie de disculpa. Su sobrino me encontró por casualidad en una plaza de Ciudad de México hace unos 5 años. Nunca tuve el valor de buscarlas a usted o a sus hermanos para contarles esta historia. Domelipa reconoció el medallón de inmediato. Era una reliquia familiar que su abuela siempre había dicho que había perdido. La historia de Elena comenzaba a encajar. Entonces mi abuela intentó reconciliarse antes de morir. Sí, el mensaje que su primo me trajo decía simplemente: Elena, guarda esto por mí. No guardes rencores. Carmen fue su manera de pedirme perdón y de perdonarme a mí también. Domelipa sintió una profunda emoción. Su abuela, una mujer reservada y orgullosa, había intentado reparar los errores del pasado a su manera, y ahora el destino ponía a Elena en su camino. Ese mismo día, Domelipa canceló su agenda. Llamó a sus hermanos, Keblex, Fernanda y Rodrigo, y les pidió que se reunieran con ella en el hotel lo antes posible. Mientras tanto, llevó a Elena a un chequeo médico, ya que la anciana parecía tener problemas de salud sin tratar. Durante el trayecto a la clínica, Elena contó más historias del pasado, de cómo ella y Carmen habían sido inseparables en su juventud. Habló de sus sueños compartidos de ser artistas famosas, de sus primeras presentaciones. Su abuela tenía mucho talento, ¿sabe? Componía letras hermosas. Creo que ustedes heredaron eso de ella. En el hospital, el médico confirmó diabetes avanzada y problemas cardíacos que requerían atención inmediata. Recomendó hospitalización para estabilizar su condición. Domelipa se encargó de todo, ignorando las protestas de Elena sobre los costos. El dinero no es un problema. Usted es prácticamente de la familia. Mientras Elena recibía los primeros tratamientos, Domelipa se encontró con sus hermanos en la sala de espera del hospital. Les contó toda la historia, mostrando el medallón como prueba. Al principio se mostraron escépticos sobre la historia de Elena, pero los detalles íntimos que solo alguien muy cercano a la familia podría saber comenzaron a convencerlos. Keblex, el mayor, recordó haber escuchado historias sobre tía Elena cuando era niño. Fernanda recordó una foto antigua donde ella aparecía junto a su abuela. Rodrigo, el menor, permaneció en silencio, asimilando todo. Si es verdad que la abuela quiso hacer las paces, tenemos que respetar eso, dijo Keblex finalmente. En las semanas siguientes, la salud de Elena mejoró gradualmente. Domelipa y sus hermanos se turnaban para visitarla en el hospital. Poco a poco fueron recuperando historias del pasado, llenando los vacíos en la historia familiar. Un día, mientras conversaban en la habitación del hospital, Elena mencionó que aún tenía esperanzas de encontrar a su hija Carmen. Ahora que estoy mejor, me gustaría intentarlo una última vez antes de irme. Domelipa prometió ayudar. Contrató a un detective privado para iniciar la búsqueda. Con los recursos y contactos que tenía, estaba segura de que encontrarían a Carmen o al menos sabrían que había sido de ella. Mientras Elena se recuperaba, Domelipa se sumergió en la búsqueda de la hija desaparecida. El detective comenzó a armar el rompecabezas. Carmen Silva había trabajado en algunas agencias de publicidad en la Ciudad de México a finales de los 90. Era conocida como una creativa talentosa, haciendo trabajos freelance. Las pistas llevaron a una agencia que había cerrado en 2002. Antiguos empleados recordaban vagamente a Carmen, describiéndola como una profesional discreta y dedicada, que soñaba con lanzar su propio negocio. La última información concreta sobre ella era de 2005, cuando se había mudado a Guadalajara para trabajar en una nueva agencia. Después de eso, el rastro se perdió. Domelipa compartía cada nueva información con Elena, quien recibía todo con una mezcla de esperanza y resignación. Los médicos le habían recomendado evitar emociones fuertes, pero era imposible no conmoverse con la posibilidad de reencontrarse con su hija después de tantos años. Sabe, doña Domelipa, ya me he resignado a que tal vez no quiera ser encontrada. Quizás ha seguido su vida, formado su propia familia. Lo que importa es que esté bien.
Domelipa admiraba la serenidad de Elena. A pesar de todas las dificultades, mantenía una dignidad impresionante. Cada vez más, se sentía cercana a aquella mujer que había sido la mejor amiga de su abuela. Una noche, mientras visitaba a Elena en el hospital, Domelipa tuvo una idea. ¿Y si usamos las redes sociales para ayudar en la búsqueda? ¿Puedo contar su historia en una live? ¿Pedir ayuda a mis seguidores? Elena dudó. No quiero exposición, doña Domelipa. No quiero que la gente piense que me estoy aprovechando de su fama. Confíe en mí. Haremos esto de la manera correcta. En una semana, la vida de Elena se había transformado por completo. Fue dada de alta del hospital y, para su sorpresa, Domelipa había preparado una casa para ella en Monterrey. Una casa sencilla pero cómoda, cerca de su propia residencia. No puedo aceptar esto, protestó Elena. Si puede y lo hará. Considérese un préstamo si lo prefiere. Cuando encontremos a su hija, ustedes decidirán qué hacer. El tratamiento médico intensivo comenzó a surtir efecto, devolviéndole parte de su vitalidad perdida. La alimentación regular y el descanso hicieron maravillas por su salud. La familia de Domelipa la acogió como la amiga perdida de su abuela, una especie de tía que el destino había alejado por décadas. Fernanda, la manager de Domelipa, se hizo responsable de supervisar los cuidados de salud de la anciana. Los hermanos de la influencer, especialmente Keblex, desarrollaron un vínculo especial con Elena, quien les contaba historias de la juventud de Carmen. Domelipa cumplió su promesa y mencionó la historia de Elena en una live de gran alcance nacional, pidiendo información sobre Carmen Silva. La respuesta fue inmediata, cientos de mensajes llegaron, la mayoría de personas bien intencionadas ofreciendo apoyo, pero también algunas pistas concretas. Una semana después de la live, el detective llamó con emocionantes noticias. Había encontrado a una mujer llamada Carmen Silva trabajando como diseñadora gráfica en un pequeño pueblo del interior de Jalisco. Las fechas y descripciones coincidían. La mujer no usaba redes sociales y llevaba una vida discreta, lo que explicaba la dificultad para encontrarla. Domelipa decidió ir personalmente a verificarlo, llevando a Elena consigo. El viaje en coche hasta Jalisco estuvo lleno de conversaciones profundas, recuerdos y expectativas. Elena alternaba entre momentos de euforia y ansiedad. ¿Y si no quiere verme? ¿Si está enojada porque no la encontré antes? Lo descubriremos juntas. Lo importante es que lo estamos intentando. Llegaron al pequeño pueblo de Jalisco al final de la tarde. Siguiendo la información del detective, fueron a un estudio de diseño local. El edificio sencillo, pintado de azul claro, albergaba algunas. Una placa en la entrada indicaba, Estudio Creativo, El Reflejo, directora, Carmen Silva. Elena sintió que las piernas le temblaban. Domelipa la apoyó mientras entraban al edificio. Una joven en la recepción informó que la directora Carmen estaba terminando su último proyecto del día y sugirió que esperaran. Se sentaron en un banco en el pasillo, oyendo a lo lejos el sonido de una computadora y, sutilmente, una melodía instrumental, Era justamente tu mirada, sonando de fondo. Elena apretó la mano de Domelipa, emocionada. 15 minutos después, la puerta se abrió y salió una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y gafas, cargando algunos bocetos. Era innegablemente parecida a Elena, la misma forma de rostro, la misma mirada concentrada. Cuando vio a las dos mujeres sentadas en el pasillo, se detuvo bruscamente. Sus ojos se fijaron primero en Domelipa, con sorpresa, y luego en Elena. Hubo un momento de reconocimiento, un segundo de vacilación, y entonces los bocetos cayeron al suelo. «Mamá». Su voz salió casi como un susurro. Elena se levantó con dificultad, apoyándose en Domelipa. «Hija mía». Las dos mujeres se abrazaron en medio del pasillo, llorando abiertamente. Domelipa dio unos pasos hacia atrás, dándoles privacidad en ese momento, pero no pudo contener sus propias lágrimas. Era como presenciar el cierre de un ciclo, una herida antigua finalmente siendo curada. En los días siguientes, madre e hija tuvieron mucho de qué hablar. Carmen explicó que había intentado regresar a casa varias veces, pero la vergüenza de no haber alcanzado el éxito que había prometido se lo impidió.
Cuando finalmente se armó de valor, años después, no pudo encontrar a su madre y creyó que había fallecido. Busqué en registros, pregunté a conocidos, nadie sabía de usted. Creí que había muerto sola, que yo había fallado como hija. Establecida como una respetada diseñadora, Carmen había construido una vida tranquila en Jalisco. Era viuda. Su esposo había fallecido de un aneurisma hacía 5 años. Tenían una hija, hoy de 15 años, que también mostraba talento para el arte y la música. Domelipa observaba aquella reconciliación con una sensación de misión cumplida. No se trataba solo de ayudar a una anciana sin hogar. Era sobre reconectar lazos perdidos, honrar la memoria de su propia abuela al ayudar a su mejor amiga. En una semana, la vida de Elena se había transformado por completo. Dejó las calles para vivir con su hija en Jalisco. Carmen insistió en que su madre se mudara a su casa, una construcción sencilla pero acogedora, en las afueras del pueblo. Con un patio espacioso donde cultivaba plantas y tenía una pequeña fuente. Hay espacio de sobra, mamá, y su nieta necesita recuperar el tiempo perdido con la abuela. El encuentro entre Elena y su nieta Sofía fue otro momento emocionante. La adolescente, inicialmente tímida, pronto se encantó con las historias de la abuela sobre sus tiempos de cantante. Cuando Elena tomó una guitarra y comenzó a rasgar algunas notas, la niña la acompañó con su voz, creando una sintonía instantánea que trascendía el tiempo perdido. Domelipa se quedó en el pueblo por 2 días. Tiempo suficiente para asegurarse de que Elena estaba bien instalada y que la reconexión familiar seguía sólida. Antes de partir, se aseguró de dejar su contacto y garantizar que madre e hija tuvieran todo lo que necesitaran. Ustedes son familia ahora y la familia se cuida mutuamente, dijo Carmen abrazando a Domelipa en despedida. Nunca podré agradecer lo suficiente por haber traído a mi madre de vuelta. Durante el viaje de regreso a Monterrey, Domelipa reflexionaba sobre los extraños caminos del destino. Aquel embotellamiento aparentemente inconveniente había sido, en realidad, el punto de partida para una jornada de reconciliación que atravesaba generaciones. Al llegar a casa, Fernanda notó una serenidad diferente en su amiga. Parece que encontraste algo importante en este viaje además de ayudar a esa señora. Domelipa sonrió, mirando una antigua foto de su abuela que guardaba en su oficina. Creo que completé algo que mi abuela dejó inacabado y en el proceso también la entendí un poco más a ella. En las semanas siguientes, Domelipa mantuvo contacto regular con Elena y Carmen. La anciana había iniciado tratamientos médicos adecuados en el pueblo donde ahora vivía y su salud mejoraba visiblemente. Más que eso, el convivir con su hija y su nieta le devolvía el ánimo por la vida. Durante una de sus conversaciones telefónicas, Elena comentó casualmente sobre algunas letras antiguas que había guardado durante todos esos años. Son cosas sin importancia, doña Domelipa. Cosas que escribí en mi juventud, otras después de que Carlos partió. Una forma de lidiar con la soledad, ¿sabe? Carmen encontró algunas notas en una caja vieja que traje conmigo. Domelipa se sintió intrigada. ¿Usted podría enviarme algunas de esas letras? Tengo curiosidad por conocer su trabajo. Días después, recibió por correo un cuaderno desgastado, con páginas amarillentas cubiertas por la caligrafía firme de Elena. Al hojear aquellas páginas, Domelipa quedó impresionada. Las letras eran profundas, auténticas, cargaban esa esencia cultural mexicana, genuina, que se estaba perdiendo en la música contemporánea. Una letra en particular llamó su atención. Intitulada Ecos del Ayer, contaba la historia de 2 almas unidas por el destino, separadas por la vida, pero cuyos caminos se reencontraban a través de la memoria y la esperanza. Era imposible no ver allí la historia de Elena y su abuela, Carmen. Cuando el tiempo difumina los senderos que un día unieron, queda la melodía del alma que no ha olvidado. El pasado, cual sombra, persigue los sueños, pero el perdón es la luz que renueva los lazos. Domelipa se sentó frente a su piano y comenzó a crear una melodía para aquellos versos. Las notas fluían naturalmente, como si la canción ya existiera en algún lugar, esperando ser descubierta. En pocas horas, tenía una pieza musical completa. Aquella misma noche, llamó a Elena y le tocó la canción por teléfono.
Del otro lado de la línea, el silencio solo era interrumpido por una respiración emocionada. ¿Qué le pareció?, preguntó Domelipa al terminar. Es como si mi Carmen estuviera cantando conmigo, mi niña. Es exactamente como imaginé que sonaría esa melodía. Inspirada por aquella experiencia, Domelipa decidió grabar un álbum especial, utilizando varias de las composiciones de Elena. No sería un proyecto comercial como los otros, sino algo más íntimo, un homenaje a las raíces de la música mexicana y a las historias de vida que ella conlleva. Invitó a Carmen a participar como diseñadora gráfica para la portada y el arte del álbum, y la hija de Elena aceptó emocionada. En el estudio, Domelipa descubrió que las habilidades artísticas de Carmen eran realmente notables. Tenía un ojo agudo y una sensibilidad rara para los conceptos visuales. Su madre tenía razón sobre su talento, comentó Domelipa durante una pausa en la grabación. Carmen sonrió tímidamente. Nunca es tarde para realizar sueños, ¿verdad? Aunque sea de formas diferentes a las que imaginamos. El álbum, titulado Ecos del Ayer, contaba con 10 canciones basadas en las composiciones de Elena. Domelipa hizo hincapié en acreditarla como coautora en todas ellas. Para la canción principal, Amigas de Alma, planeó algo especial. Quiero que su madre participe, dijo a Carmen, pero ella tiene 73 años, nunca grabó profesionalmente. Confíe en mí, funcionará. Una semana después, Elena entró por primera vez en un estudio profesional de grabación. Estaba visiblemente nerviosa, pero Domelipa la tranquilizó. Usted solo va a hacer lo que siempre ha hecho, cantar con el corazón. La propuesta era grabar un dueto, con Domelipa cantando la mayor parte de la canción y Elena entrando en algunas estrofas específicas que hablaban sobre recuerdos del pasado. El contraste entre la voz pulcra de Domelipa y el timbre rústico y emocionado de Elena creó una textura única, cargada de autenticidad. En el primer intento, Elena se puso demasiado tensa. En el segundo, se emocionó y no pudo terminar. En el tercero, finalmente, la magia sucedió. Su voz, aunque envejecida, llevaba una expresividad que ningún entrenamiento técnico podría simular. Era la voz de quien vivió cada palabra que cantaba. Al terminar la grabación, todos en el estudio aplaudieron de pie. El productor, un veterano que ya había trabajado con los nombres más grandes de la música mexicana, comentó discretamente a Domelipa: esto es material de leyenda. Es lo más conmovedor que he grabado en los últimos 20 años. Mientras el álbum se finalizaba, Elena continuaba su recuperación en Jalisco. Los exámenes mostraban que, con el tratamiento adecuado, su diabetes estaba controlada y la salud cardíaca mejoraba gradualmente. Más que eso, el convivir con su hija y su nieta le devolvía el ánimo por la vida. Una tarde soleada, mientras Elena regaba las plantas en el patio, notó la llegada de un coche desconocido. De él descendieron Keblex, Fernanda y Rodrigo, los hermanos de Domelipa. Vinimos a conocer personalmente a la amiga de nuestra abuela, explicó Keblex, extendiendo la mano. Elena los recibió emocionada. La visita no era solo un gesto de amabilidad. Representaba la aceptación definitiva de su historia con la familia. Durante el café en el porche, los hermanos contaron historias sobre Carmen y Elena compartió recuerdos de la juventud que ellos nunca habían oído. Rodrigo, el menor y más reservado de los hermanos, permaneció en silencio por un tiempo hasta que finalmente habló. Mi abuela guardaba una foto antigua en una cajita. Cuando pregunté quién era la mujer al lado de ella, solo dijo que era alguien importante que ya no estaba cerca. Ahora sé que era usted. Elena se secó una lágrima. Su abuela era demasiado orgullosa para admitir que extrañaba nuestra amistad. Yo también. Fernanda retiró de su bolso un pequeño envoltorio. Encontramos esto entre las cosas de nuestra abuela. Creemos que debería quedarse con usted. Dentro del paquete había una antigua cadenita con un dije de una flor, con las iniciales ER grabadas a mano. Mi cadenita favorita, exclamó Elena, tocando el objeto con reverencia. Pensé que la había perdido cuando me fui de mi pueblo. Su abuela la guardó todo este tiempo.
Aquel simple objeto era la prueba definitiva de que, a pesar de las desavenencias, el vínculo entre las dos amigas nunca se había roto realmente. 3 meses después, Domelipa organizó un evento especial para el lanzamiento del álbum Ecos del Ayer. No sería un gran concierto en un estadio como solía hacer, sino una presentación íntima en un teatro tradicional de Monterrey. La prensa recibió con curiosidad el anuncio de este proyecto tan diferente en la carrera de la artista. Las entrevistas previas generaron expectativa, especialmente cuando Domelipa reveló que el álbum estaba basado en las composiciones de una antigua amiga de su abuela, a quien había reencontrado por casualidad. La noche del evento, el teatro estaba lleno. En la primera fila, Elena se sentaba entre Carmen y Sofía, visiblemente emocionada. La familia de Domelipa ocupaba el resto de la fila, Fernanda, sus hermanos y sus padres con sus respectivas familias. Domelipa inició el show hablando sobre cómo aquel proyecto había surgido. A veces, la vida nos sorprende con encuentros que parecen accidentales, pero que conllevan un propósito mayor. Este álbum nació de uno de esos encuentros que me reconectó con una parte de la historia de mi familia que estaba perdida. Las canciones, que mezclaban el estilo característico de Domelipa con la esencia de la música folclórica mexicana, fueron recibidas con entusiasmo por el público. Los críticos presentes anotaban frenéticamente sus impresiones. Estaba claro que presenciaban algo especial. Al final del show, para la última canción, Domelipa hizo un anuncio inesperado. Para cerrar esta noche tan especial, quiero llamar al escenario a la verdadera creadora de Ecos del Ayer, la mujer cuya vida inspiró todo este proyecto. Elena Ramírez. Bajo aplausos cálidos, una Elena nerviosa, pero determinada, subió al escenario con pasos lentos. Domelipa le entregó un micrófono especialmente preparado para la ocasión. Esta es su música, su historia. Vamos a cantarla juntas. Los primeros acordes de Ecos del Ayer llenaron el teatro. Elena, inicialmente dubitativa, encontró su voz y su confianza a medida que la canción avanzaba. El dueto improvisado entre la veterana cantante aficionada y una de las figuras más grandes de la música contemporánea mexicana creó un momento de rara autenticidad. En los bastidores, abrazadas, Domelipa susurró al oído de Elena: mi abuela estaría orgullosa de ver que ustedes finalmente hicieron las paces. Elena solo asintió con lágrimas en los ojos. El círculo estaba cerrado, el perdón concedido y una nueva historia comenzaba a escribirse, no más de separación, sino de reencuentro y redención. 1 año había pasado desde aquel encuentro fortuito en el embotellamiento. Ecos del Ayer se había convertido en un fenómeno inesperado, aclamado por la crítica, nominado a premios importantes y, sorprendentemente, conquistando a un público joven que redescubría, a través de aquellas canciones, la esencia de la música tradicional mexicana. Elena, ahora con 74 años, vivía una realidad que jamás imaginó posible. Moraba en una casa cómoda, compartida con Carmen, tenía su salud bien cuidada y, lo más importante, estaba reconectada con su familia y su pasión por la música. Con frecuencia recibía cartas y mensajes de fans que se identificaban con su historia. Domelipa había invitado a madre e hija a una participación especial en su gira nacional, reservando un segmento del show para presentar algunas canciones del álbum colaborativo. Carmen, que mantenía su trabajo como diseñadora, tomaba licencias ocasionales para acompañar los shows más importantes. Una tarde tranquila, mientras Domelipa y Elena tomaban café en el porche de la casa en Jalisco, la idosa comentó: «Sabe, a veces me pregunto si fue el azar o su abuela quien nos puso en el mismo camino aquel día». Domelipa sonrió, conmovida con la idea. Tal vez su abuela, de alguna forma, hubiera orquestado aquel encuentro para reparar un viejo rencor. «El destino es curioso», respondió. «Por años, nuestros caminos deben haberse cruzado tantas veces sin que nos diéramos cuenta. Y fue preciso que yo estuviera atrapada en ese embotellamiento, sin asistente, sin compromisos urgentes para finalmente encontrarnos». Elena asintió con la cabeza. «Y pensar que aquel día yo había decidido cambiar mi ruta. Por años, me quedé en esa misma plaza, pero aquella mañana algo me dijo que fuera a esa avenida». Domelipa observó el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Jalisco.
Eso me hace pensar en cuántos encuentros importantes dejamos de tener por pequeños detalles, por desvíos en el camino o por orgullo, añadió Elena. Si no hubiera sido tan orgullosa, podría haber buscado a su abuela antes. Podríamos haber resuelto nuestras diferencias. Lo importante es que ahora estamos aquí. Domelipa colocó la mano en el hombro de la amiga. Y la música que resultó de todo esto está conmoviendo a personas que ni siquiera conocemos. Una noche especial en la Ciudad de México, en el mayor teatro de la ciudad, Domelipa se preparaba para el cierre de su gira. Entre bastidores, Elena ajustaba el cuello de la blusa nueva. Visiblemente nerviosa. Después de un año haciendo esto, ¿todavía se pone ansiosa?, preguntó Domelipa con una sonrisa. Cada presentación es como la primera vez, respondió la anciana. Nunca imaginé que a los 74 años estaría en escenarios por todo México. El momento más esperado de la noche era la presentación de Amigas de Alma, que se había convertido en un himno sobre la amistad, el perdón y los nuevos comienzos. Cuando Domelipa anunció a Elena, el público aplaudió de pie antes incluso de que ella comenzara a cantar. En los palcos especiales, las familias de ambas observaban emocionadas. Sofía, nieta de Elena, grababa todo con orgullo en su celular. A su lado, Keblex, hermano de Domelipa, comentaba cómo aquella sociedad había traído una nueva energía a la música de su hermana. Cuando la música terminó, Domelipa hizo un anuncio sorpresa. Tengo una noticia especial para compartir con ustedes esta noche. El centro cultural que estamos fundando en Jalisco, dedicado a preservar y promover la música tradicional mexicana, llevará el nombre de dos grandes amigas, Carmen y Elena. El público aplaudió entusiastamente mientras Elena, embargada por la emoción, abrazaba a Domelipa en el centro del escenario. Aquel proyecto representaba mucho más que un centro cultural. Era un legado, una forma de garantizar que historias como las de ella seguirían inspirando a generaciones futuras. En el cierre del show, Domelipa invitó a toda su familia y a la de Elena al escenario. 3 generaciones unidas, simbolizando cómo el tiempo, cuando es guiado por el perdón y el amor, puede curar hasta las heridas más profundas. Entre bastidores, después de que todos se retiraron, Elena tomó el antiguo medallón de Nuestra Señora de Guadalupe que había pertenecido a la familia de Carmen. Creo que llegó la hora de devolver esto. Cumplió su propósito. Domelipa movió la cabeza negativamente. No, doña Elena. Usted debe guardarlo. Fue un regalo de mi abuela. Una forma de ella decir que, a pesar de todo, ustedes siempre serían familia. Elena miró el medallón por un largo momento. Luego lo guardó nuevamente junto a su pecho. Entonces lo guardaré por las dos, por toda nuestra familia. Y así lo que comenzó como un encuentro casual en un embotellamiento se transformó en una historia de redención que unió familias, rescató memorias y creó un legado musical que trascendería el tiempo. Probando que nunca es tarde para reconstruir puentes, reconectar corazones y permitir que el perdón abra camino a nuevos comienzos. En la soledad de las calles, Elena había guardado sus memorias y composiciones como un tesoro único. Ahora, ellas se transformaban en el lazo que unía pasado y presente, curando heridas antiguas y construyendo un futuro que ninguna de ellas jamás imaginó posible. El verdadero milagro no estaba solo en la transformación de la vida de una anciana sin hogar, sino en la forma en que aquel encuentro las había transformado a todos, recordando que a veces necesitamos perderlo todo para redescubrir lo que realmente importa. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.